Muchas gracias, señor presidente, por estas palabras. Es un honor para las profesionales y los profesionales de la educación que esté hoy aquí inaugurando estas primeras jornadas. Antes de dar paso a la ponencia, le agradecemos al señor presidente su participación y entendemos que siga con su ajetreada agenda que tendrá. Bueno, ¿qué tal, claustro? ¿Cómo estáis? Bien, pues vamos a empezar, ¿no?, con la primera ponencia. Bueno, pues a ver, empezamos así a lo fácil. Empezamos con un examencito. ¿Cómo lleváis esto de la felicidad? ¿Bien o qué? Bueno, pues a ver, yo voy a proponer que nos imaginemos pues un campo, un sitio en el que estéis en medio de la naturaleza, ¿vale? Bien, pues imaginaros que hay césped, imaginaros que hay árboles. Y bien, con esto de la felicidad, ya que estamos en el bienestar emocional, ¿no? Pues qué mejor empezar con esto. Imaginaros cómo debe ser la felicidad del césped. E imaginaros cómo debe ser la felicidad del árbol. Imaginaros. Meteros ahí, sois césped, sois árbol. A ver, que levante la mano quien piense, sienta que le mola más la felicidad del césped. No os cortéis, venga. Mira, tenemos ahí la primera valiente. Levantar. Por aquí. No hay nota, ¿vale? Esto no va a examen. ¿Qué pasa? ¿El resto de la gente sois las empollonas? A ver, la gente que prefiera la felicidad del árbol. ¿Tú la has levantado 2 veces o qué? Sí, ¿no? Yo también la levantaría 2 veces. Vale, bajamos. Bien, pues nuestro siguiente ponente nos habla de la felicidad del césped y del árbol, refiriéndose a la felicidad del césped como esa felicidad más inmediata, esa felicidad a la que todos tendemos y todas, que hace falta un riego cada 40 días, al poco tiempo ya es útil, sus raíces no son muy profundas, pero que enseguida notamos que está ahí y nos sirve, nos vale. Por otro lado, la felicidad del árbol es esa felicidad que es más compleja, ¿no? Tarda más tiempo la simiente en germinar, la semilla. Tienen que pasar años para que crezca el tronco, pero que por muchas inclemencias que vengan, ahí está el árbol fuerte, siempre, dándonos sombra, ¿no? Es un poco la diferencia entre el disfrute emocional instantáneo y la felicidad completa, ¿no? Así que viene a hablarnos, mejor que yo, él, de esto y mucho más, nuestro primer ponente. Él ha sido docente de educación secundaria durante 21 años en diferentes centros educativos. En la actualidad es doctor en filosofía y profesor en la Universidad de Córdoba, donde imparte docencia en la Facultad de Ciencias de la Educación. Ha publicado diferentes ensayos de educación y de filosofía y participa semanalmente en La Ventana de la SER en un espacio de filosofía. Viene a hablarnos sobre señas de identidad hacia una higiene mental preventiva. Un fuerte aplauso para José Carlos Ruiz. Bueno, pues en primer lugar voy a dar las gracias a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que yo creo que con la primera palabra educación y con las dos que se adjunta viene a representar mucho de lo que nosotros hacemos en las aulas. No solamente el tema del deporte, sino sobre todo el tema del cultivo, ¿no? Porque cultura y cultivo tienen esa fusión tan bonita que al final tiene mucho que ver con los procesos educativos. Cuando contactaron conmigo para ver si teníamos disponibilidad y las temáticas que íbamos a tratar, lo primero que se me vino a la cabeza fue el subtítulo de lo que tenéis aquí, higiene mental preventiva. Esto lo escribí en el 2017, antes de la pandemia. Está publicado en el libro El arte de pensar y dediqué un apartado porque ya me preocupaba desde el 2012 que detectaba que mis alumnos me venían
con una fragilidad emocional cada vez mayor. Y si sois docentes, todos los que estáis aquí, igual habéis experimentado algo de esto, me pasaba en secundaria, que de pasar a controlar los nervios en los exámenes finales, tomándose una tila o 2 tilas o descomponiéndose el estómago antes de ir al examen final, me empezaban a venir cada vez más con ansiolíticos, llegando incluso a tener ataques de ansiedad en el aula, alumnos de 14, 15 y 16 años, con bloqueos. Y a mí eso me preocupó muchísimo, me puse a investigar, y una de las cuestiones que pensé que era de una relevancia importantísima era configurar en los procesos educativos una higiene mental preventiva. Y puse higiene, porque hemos conseguido, y ha costado mucho, pero ya está bien asentada, el tema de la salud preventiva a nivel, por ejemplo, de alimentación o de deporte. Es decir, hemos tomado conciencia como sociedad que es muy importante organizar procesos educativos donde lo que tú te comas, la alimentación y lo que tú ejerzas a nivel de deporte es importante, y la gente se está empezando a cuidar desde hace mucho tiempo en esa faceta. Y lo hemos implementado en los procesos educativos. Pero la parte mental yo no la termino de ver implementada. Entonces, me parece que tenemos que hacer una reflexión como sociedad, no solamente del plano pedagógico, sino también como sociedad en ese aspecto. Así es que propuse el título, les pareció bien, y luego le añadí el título principal, señas de identidad. Es decir, cómo estamos configurando la identidad en el siglo XXI, especialmente de la gente joven. Y voy a intentar, voy a ir un poquito rápido, os pido disculpas por eso, pero voy a intentar hacer una panoplia de cuestiones que creo que son importantes en estos procesos identitarios. Lo primero que me leí fue el plan estratégico que habéis elaborado aquí y que si no lo habéis leído os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Está muy bien estructurado y muy bien esquematizado. Trata desde la parte de lo social y empieza hablando muy bien de esa necesidad de lo social porque creo que es fundamental en los procesos de equilibrio emocional la interacción social. Y luego va desglosando. Es verdad que es muy nuevo, que te va poniendo objetivos a muy corto plazo, 2022, 2023, es muy ambicioso, pero me parece bien que sea ambicioso. Yo añadiría que sería bueno implementar algún proceso académico en alguna, no sabría decir si asignatura, porque sabéis que luego hay muchas peleas para ver qué quitas y qué no, qué implementas y qué elimina, pero sí que hubiese al menos una sesión cada 15 días que tratara esa higiene mental preventiva. Es una de las cuestiones que me parecería importante trabajar y yo lo voy a hacer desde lo que nosotros hemos trabajado en la aula, especialmente en la provincia de Córdoba, que es el pensamiento crítico. Lo primero que hice cuando monté la ponencia, durante estas 2 últimas semanas, es revisar mucho lo que se ha ido publicando referenciado a estas temáticas, ¿no? Y una de las cuestiones que he descubierto, que creo que tienen un fundamento esencial en este malestar emocional que configura la identidad de nuestra gente joven, es el tema de la educación de la mirada. En un mundo donde la pantalla ha venido a quedarse en lo cotidiano, me resulta chirriante a nivel personal, pero también a nivel intelectual, que en los procesos pedagógicos no nos hayamos parado a configurar una asignatura de pensamiento crítico visual. No estamos enseñando a mirar a las pantallas. No estamos educando la mirada para las narrativas que están dentro de esas pantallas. Y cuando una persona joven con 3, 4, 5, 7, 8, 10 años está todo el día mirando pantallas, si no entiende los códigos narrativos que se configuran, será la pantalla la que configure sus códigos. Entonces, no sé qué hay que hacer, y esto lo he dicho en todas las comunidades a las que voy a dar las charlas, no sé qué hay que hacer para que en algún momento alguien se detenga y diga: vamos a configurar una pequeña asignatura en primero de primaria donde se le enseñe a mirar pantallas. Luego voy a poner algún otro ejemplo de esto. Y tiene mucho que ver con esa configuración identitaria. Mirad, las noticias que he encontrado, algunas de ellas son estas. Y os voy a poner un montón de noticias de los últimos 4 o 5 años y algunas especialmente de vuestra comunidad autónoma, ¿no? Instagram es la red social que peor afecta a la salud mental de los jóvenes y ya no tan jóvenes. Y tiene mucho que ver con el proceso de acercarte a una red donde tienes acceso a la idealización, a ese yo digital, a ese avatar que el alumno, la alumna, el amigo del alumno, el desconocido incluso que está consumiendo, configura lo ideal, ¿no? Los filtros en Instagram van mermando la autoestima y esto sí es muy peligroso. Oh, se me ha ido la Córdoba por ahí. Es muy peligroso porque
cuando tú empiezas a filtrar todos los procesos, luego lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Cuando filtras todas las imágenes a través de 2 o 3 filtros, que son los que más se utilizan, homogeneizan la idea de belleza. Por ejemplo, el canon estético, porque siempre empieza a consumir todo bajo el mismo parámetro del mismo filtro. Más noticias. El repunte de las enfermedades manteles infantiles alarma a los especialistas. Esta noticia es del 2018, y a la derecha encontráis otra que apoya en el 2017, estamos ya en el 23, o sea, imaginaros lo que está lloviendo, y estas empiezan a acercarse a lo contemporáneo, ¿no? Hay un crecimiento alarmante de autolesiones como las prácticas suicidas, que se ha hablado ya aquí de esto al principio, y luego vais a tener una charla especial sobre el suicidio, así es que me lo voy a saltar. Y estas son vuestras, de Castilla-La Mancha. Profesionales de la psicología piden más ayuda para la salud mental ante el aumento de casos, esta noticia de hace muy poquito, y la derecha del 25 de enero del 2023, ¿no? Donde niños de Toledo fueron al Congreso a demandar que tuviésemos la posibilidad de trabajar los temas de salud mental, acoso escolar en los centros educativos. Y son niños de aquí, de aquí. La última que os traigo de la tribuna de Toledo, la idea del suicidio. La idea. Y esta noticia es del 4 de abril del 2022. 4 de abril del 2022. Así está el panorama si nos vamos a la parte mediática. Una cosa es la idea, otra cosa es la realidad, pero que aumente tanto empieza a ser problemático. Y aquí tenéis de La Vanguardia, es verdad que es del 2022, 60 entidades, todas muy profesionales, alertan sobre el uso de las pantallas. Si todo el mundo lo está viendo, si todos lo sabemos, si estamos viendo que la pantalla está configurando un modelo de realidad, una creación de una identidad que no está equilibrada, que no es estable, ¿por qué no educamos la mirada hacia la pantalla? ¿Qué estamos haciendo en ese abandono de los procesos pedagógicos para que esto pase? Ya en el 2012 los experimentos que se hicieron con niños que estaban siendo educados con pantalla y los que no estaban siendo educados daban una idea del peligro que tiene dejar a alguien con 1 añito y medio en una tablet, empezar a interactuar con 2 años y con 3 años, ¿no? En esos experimentos, lo último que yo vi, decía que se había notado un crecimiento del cerebro a una velocidad muy rápida a todos los niños que con estimulación de pantallas se le había educado en los 3 primeros años de vida. Niños que en su casa pues, tenían acceso a pantallas, la utilizaban e interactuaban. Y entonces habían visto que ese cerebro se desarrolla 2 veces más rápido que aquel que no se estimula con pantallas. Claro, cuando tú veas esto piensas, igual es bueno ese proceso de creación, de estimulación cerebral tan rápido que crece mucho más y que el niño hace que la interacción de las neuronas sea mejor, pues igual sería bueno implementar esto a largo plazo con todos los niños. ¿Qué descubrieron? Pues poco después descubrieron que cuando los niños estimulados con pantalla perdían la atención hacia la pantalla, encontraban la realidad aburrida y, por lo tanto, empezaban los nervios y empezaba la hiperactividad. Ese famoso déficit de atención o síndrome de hiperacción o hiperactividad, porque la narrativa de la pantalla es tan estimulante, tan seductora, que hace que cuando la apagues y mires la velocidad a la que ocurren las cosas en la vida real, no te estimule ninguna. Y entonces empiezan los problemas de atención, de disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Esta fue una de las consecuencias más interesantes que sacó. Luego tenemos los procesos más pedagógicos, donde sí creo que tenemos mucho que hacer. Estamos en una era de exhibición donde para validar lo que uno hace parece que necesita someterlo a una evaluación de la mirada del otro a través de la pantalla, no a través de la realidad. Y en esa era de la exhibición, una de las cuestiones que se ven mucho, y esto lo trabajamos nosotros, los centros educativos, con algo que se está perdiendo, que son las escuelas de padres. Todos los que estáis aquí, no sé cómo estáis en vuestros centros, pero estoy casi seguro de que las escuelas de padres son cada vez más escasas en estos procesos educativos. Entonces, si las escuelas de padres, que no tienen mucho tiempo para venir, para formarse, que nosotros estamos reventados de gestionar mucha burocracia administrativa, tú no tienes tiempo para por las tardes venir a ayudar a los padres en esa formación. Si esas escuelas de padres desaparecen, también empezamos a encontrar que no tenemos el punto de apoyo extensivo en la familia que muchas veces necesitamos como docentes porque no podemos individualizar la enseñanza. Y empezamos a ver padres que lo primero que hacen es hacerle la foto al niño a sus notas y subirlo a una red social. Y entonces el niño entiende que ese gesto de que mi padre suba la foto a la red social es un gesto que valida mi nota. Y empezamos con los problemas de las exhibiciones que generan la necesidad de buscar una fuente de refuerzo ajena a la biografía del niño. Tú tienes una biografía, una serie de personas que a tu alrededor configuran esa identidad y esas son las que te tienen que validar los procesos del progreso que llevas.
pero no una entidad ajena o una persona ajena que no te conoce de nada y que está en una red social, ¿no? Al final hay una pérdida de los límites y para mí esto implica que el sujeto va creando una identidad sin límites. ¿En qué sentido sin límites? En el que cuando tú no distingues entre intimidad y público, empiezas a pensar que lo público se interioriza en ti como seña de identidad, pero también que tu intimidad ya no tiene la valía si no está siendo validada por los que están fuera. Y entonces en los momentos de intimidad nos hacemos una foto y la subimos a las redes sociales. Y esto empieza a ser preocupante desde 1951. Jacques Lacan, un psicólogo, lo llamó extimidad. Extimidad es la necesidad de alguien de que le valoren desde fuera sus procesos de intimidad. Porque para esa persona ese proceso de intimidad no tiene validez, ¿no? Y luego, por último, en las redes existe la persuasión del lenguaje. Que a los que son de lengua y literatura, a los que enseñáis esa parte, creo que es muy importante que empecemos a trabajar muy bien las palabras y el vocabulario. Es decir, la red social trabaja con cuestiones como compartir, y esto lo he explicado en muchos sitios. Es decir, se dice comparte con tus seguidores lo que estás haciendo. Y entonces, claro, yo hago una foto y en mi comunidad de seguidores de Instagram subo, porque estoy compartiendo. Y cuando te paras a analizar la palabra compartir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo le pregunto a mis adolescentes, yo ahora doy clase en la Facultad de Magisterio, me he adscrito exclusivamente a Magisterio, no doy clase en Filosofía, la doy en Ciencias de la Educación, porque me parece que tengo más recorrido a nivel profesional para dejar un poco una semilla de trabajo crítico, ¿no? Bueno, pues se lo pregunto, digo, ¿qué estáis compartiendo? ¿No? Estamos aquí en la playa, estamos en un viaje de fin de curso y estoy compartiendo con mis seguidores. Digo, no, ¿pero qué compartes? Porque tú te estás tomando esta cena maravillosa conmigo y tu seguidor igual está sentado en el sofá debajo del brasero comiéndose los mocos. Entonces, ¿tú estás compartiendo la comida con él? Bueno, no, pero yo subo la imagen ya, pero no digas que estás compartiendo, pues no estás compartiendo este momento con tus seguidores. Tú te estás exhibiendo. Pero si yo utilizo la palabra exhíbete, que tiene una connotación moral negativa, porque es individualista y egoísta, entonces te plantearías si vas a exhibirte o no. Si yo te digo, venga, que eres un exhibicionista, sube la foto a tu red social y dirás, no, yo no me estoy exhibiendo. No, sí te estás exhibiendo. Te haces una foto a ti y la subes en una comunidad donde quieres que todo el mundo te vea. Luego eres un exhibicionista, que no tiene nada de malo si lo reconoces, pero no me digas que estás compartiendo, porque compartir lleva una connotación moral de interconexión con el otro. Y tú no estás compartiendo con el otro este momento. Tú te estás exhibiendo. Entonces, cuando tú empiezas a explicarle a los adolescentes o a los niños que el lenguaje es importante, que la palabra tiene una connotación específica concreta y que las redes sociales saben utilizar esas palabras de manera muy seductora para que psicológicamente empiece a modificar esos hábitos de conducta, ellos lo entienden. Y entonces les genera cierto resquemor a la hora de decir, bueno, espérate, ¿me estoy exhibiendo o estoy compartiendo? Pues generarle esa pregunta a alguien con 13, 14, 15 años es ganar mucho en el terreno de la construcción de la identidad. Aquí tenéis las identidades más homogéneas. Cuando hemos hablado de filtro, una de las cosas que me preocupa mucho, y esto lo he puesto en algún que otro sitio, lo podéis encontrar en internet en alguna de mis charlas, no he traído el vídeo porque ya creo que he abusado mucho de él, eso no significa que no sea bueno, y es lo que sucede en Bután, y lo he explicado en muchos sitios, cuando el país más feliz del mundo hasta el año 2000 le meten la televisión. Es decir, el país más feliz del mundo hasta el año 2000 es un país que está en el Himalaya, que tiene 700.000 habitantes, de clase media, media-baja, con universidad pública, educación pública, con 3 idiomas, el idioma vehicular de Bután es el inglés, por cierto, y con una sociabilidad muy enriquecida desde 1972 hasta el año 2000. Y cada 2 años, bueno, pues le pasaban encuestas para ver cómo era su criterio de felicidad. Y los ciudadanos de Bután se sentían inmensamente felices hasta el extremo de que hay muchas tesis doctorales que se han hecho sobre la felicidad en Bután. ¿Por qué eran tan felices? Bueno, pues eran muy felices porque había una igualdad percibida muy alta, es decir, que el rey de Bután no vivía en un sitio mucho más lujoso que el resto de sus ciudadanos, había una sanidad pública a la que accedían todos, había educación pública con universidad pública, entonces la gente no veía grandes desigualdades y encima había una interconexión social muy grande. ¿Qué significa? Pues que cada mes había una fiesta social donde se tenía que salir a la calle a compartir con los demás la vecindad. Y empezaron a crecer, hasta que en el año 2000 fue el último país en el mundo al que le llega la televisión y en el 2001 Internet. A partir de ese momento cayó en picado el índice de felicidad, pero en picado aparecieron los divorcios en Bután. No existían los divorcios.
Y en el 2005, es verdad, o sea, ir al documental porque está muy bien hecho, y en el 2005 se encuentra con un problemón enorme, y es la violencia aparece por primera vez y cambian los estereotipos culturales, los hábitos y las costumbres del país. Cambian estereotipos culturales, hábitos, en 5 años consumiendo televisión. Entonces, empiezan a analizar qué ha pasado, por qué todo está empezando a configurarse como tal, y una de las consecuencias que es dolorosísima para ellos es que las mujeres de Bután, que era una mujer fuerte, que salía a ayudar al marido en las tareas del campo, que además criaba a los hijos sin ningún problema mientras estaba ayudando a arar o a segar, esa mujer, que era una mujer deseada por el hombre, porque su criterio de belleza solo se había configurado en la vivencia. ¿La vivencia qué es? La vivencia en vivo y en directo. Aquí estamos experimentando una vivencia. Entonces, si yo, en un mundo donde la vivencia configura mi idea de mundo, estoy rodeado de vosotros y este es un microcosmos, mi idea de belleza se va a configurar a partir de este microcosmos, ya está, de lo que estoy viendo. Eso significará que me sentiré muy atraído por la gente que me rodea. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a ver en una pantalla criterios de belleza virtuales, digitales, que están fuera de mi ámbito específico? Pues lo que empiezo a pensar es que mi idea de belleza empieza a configurarse si no tengo criterio propio, si no tengo formada esa mirada, si no he hecho esa pedagogía del mirar. Será la pantalla la que configure ese criterio de belleza. Y en el 2004 la mujer de Bután empieza a sentirse por primera vez en la historia fea. Se siente fea y lo dicen. Y el hombre de Bután, cuando mira a la mujer que deseaba, ya no la desea. Porque su estereotipo de belleza empieza a cambiar porque las pantallas le están dando una mujer delgada, occidental, alta, maquillada, que siempre sonríe. Que siempre sonríe en una pantalla. Y si no miran las fotos de Instagram de vuestros alumnos, veréis que en ninguno salen llorando, están tristes. Todos los filtros se han puesto de una manera muy específica. Cuando tú empiezas a entender esto, con la fuerza de una pantalla en esa configuración de identidad, es cuando entonces tienes que preocuparte por decir, te tengo que trabajar esta mirada hacia la pantalla porque si no vamos a tener un problema. Los filtros en Instagram, creo que tiene 120 y tantos filtros. Te hace una foto y le puedes meter hasta 120 y tantos si vas pagando. Bueno, pues hay un 68% de fotografías que consumimos en Instagram, o que nuestros jóvenes consumen en Instagram, que se hacen siempre bajo los 3 mismos filtros. Bajo los 3 mismos filtros. Uno estiliza la cara, te quita la arruga, otro te pone una tez un poquito más luminosa y el tercero no me acuerdo qué hacía, ¿no? Pero cuando veáis esas fotos es muy probable que todas las fotos que veáis estén bajo esos mismos filtros. Consecuencia, si me paso 1 año, 2 años viendo fotografías o historias en Instagram que tienen esos filtros, mi idea de belleza empieza a configurarse a partir de ese filtro, con lo que la diversidad y la riqueza, cuando miro a las personas que están en mi aula alrededor, que no se parecen a esos filtros que están configurando mi idea de belleza, hacen que la atracción hacia lo real empiece a disminuir. Y no me resultáis guapos o guapas. ¿Por qué? Porque mi idea de belleza no está aquí. Y esto está pasando. Y está pasando a mucha gente que empieza a perder el atractivo de lo real, porque la configuración de la identidad se lo están haciendo los digitales. Los algoritmos encima potencian el fanatismo desde el momento en que configuran esa cámara de eco donde tu avatar, cada vez que entra, pues el algoritmo te lee y te va dando más de lo mismo para capturar tu atención, para arrojarla y someterla a ese contenido. Y por último, y esto también me preocupa como docente, la pantalla está procesando un tipo de conocimiento mimético que elimina enfrentarse con el problema. Se llaman tutoriales. Los tutoriales, que son maravillosos cuando uno necesita, en el bloqueo que tiene porque no consigue ir más allá, que alguien le explique lo que ha pasado, los tutoriales deberían de ser el último recurso al que acude una persona. Antes tendrías que enfrentarte al problema y saber si eres capaz de solucionarlo. Pero ya nadie se enfrenta al problema porque busca un tutorial que le diga lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y esto lo descubrí yo con mi hijo cuando tenía 7 años y nos pidió que le compráramos el Minecraft, el videojuego de plataforma. Dije, venga, vale, estudié lo que era, me parecía interesantísimo, y dije, venga, vamos allá, Minecraft, ahí lo tienes. Y 2 días después me lo encuentro viendo al Rubius, a un youtuber, jugar al Minecraft durante 1 hora. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? No estoy viendo cómo se juega el Minecraft. Y entonces a mí se me subió por aquí la sangre y dije, ¿pero cómo que estás viendo? ¿Por qué no estás jugando? Pedro, ¿por qué no estás jugando? Entonces mi hijo dice, no, yo es que lo veo y luego lo hago. Y entonces, ¿para qué sirve el juego? O sea, si tú consumes 1 hora de alguien jugando y luego haces lo mismo, no tienes ningún reto al que enfrentarte.
Y eso me preocupa mucho, hasta el extremo que a partir de ahí trabajé mucho esos procesos educativos, ¿no? Y para mí es un elemento que puede ayudar mucho, pero que si no educamos bien se convierte en algo que le evita enfrentarse a los problemas porque ya tiene soluciones, en todos los sentidos, ¿eh? En todos. Os he puesto el mito de Narciso, que supongo que muchos los conocéis, porque ya los griegos lo habían visto, claro, habían visto que Narciso, que era, sí, una persona que tenía solamente el foco puesto en su belleza y que solo se amaba a sí mismo, Narciso es castigado, ¿sabéis por qué? Es castigado porque desprecia el amor de los demás. Quiere que todos lo amen, pero él no ama a nadie. Y entonces, cuando se ríe de la ninfa Eco estaba enamoradísima de Narciso, y cuando se acerca a él, se ríe, la desprecia y castiga a los dioses a Narciso. Le dicen, mira, te vamos a castigar con algo que no te vas a enterar, y es, te vas a sufrir el mismo mal de amores que tú estás provocando. Ese fue el castigo a Narciso. Le dijeron, era una persona que solo piensa en ti, que desprecia el amor de los demás hacia ti y solo está atento a tus emociones, pero no a las emociones de los demás. Así es que te vamos a castigar con el mal que tú provocas, ¿no? De manera que te enamorarás de la primera persona que encuentres, pero no serás correspondido. Narciso, ¿qué es lo que hace? Pues se levantó esa mañana, se miró, se fue a lavar y al lavarse vio una persona bellísima allí y se enamoró de su reflejo. Se enamoró de la imagen de sí, donde él no se reconocía, sino que le parecía que era inmensamente bella. Y allí se pasa intentando abrazar esa imagen, que como era agua se iba y tenía que esperarse y le intentaba abrazar hasta que muere. Y en una versión muere ahogado, en otra muere de inanición. ¿Dónde está la potencia del mito? La potencia del mito está en la pantalla, en el agua. Los griegos no necesitaron una persona que viniera a decirle no te quiero. Le dijeron, esto te pasa por el narcisismo que te provoca un reflejo que has idealizado. Has idealizado el reflejo que has construido. Cuando nuestros adolescentes empiezan a configurar ese avatar, su yo digital, lo hacen de la manera ideal. Y algunos están recibiendo muchos refuerzos en redes a nivel de afecto, en likes, más grande que el refuerzo de la vida real que reciben en su interacción con sus amigos o con su familia. Así es que empiezan a dedicarle más tiempo y más atención a reforzar su yo ideal, es decir, su reflejo. Y os sorprendería, porque a mí me sorprendió antes de dejar el instituto, cómo alumnos que no tienen recursos económicos apenas, a los que en mi centro educativo le habíamos prestado un teléfono móvil, eso sí, la conexión solo la tenía en la red del centro, es decir, se conectaba, en nuestro caso, a Andared, ¿no?, que es la de la Junta de Andalucía, con la clave que le habíamos dado, entonces él podía interactuar con su móvil, ¿no? Y recuerdo, él era de segundo bachillerato, esto me pasó y me impactó bastante. Dije, bueno, este chaval, un gran estudiante, cero recursos económicos, becado y con mucha ayuda. Una de las tardes que yo venía con el coche pasando por el instituto, me lo encuentro sentado en la parilla del instituto fuera con su móvil. Y me hizo gracia y me paré. Y me acerqué y le dijo, Luis, ¿qué haces? Dice, no, maestro, es que aquí tengo el wifi. Y entonces, en mi casa no, pero me vengo aquí a trabajar. Digo, bueno, ¿y con qué estás leyendo? Pues no, ahora estoy con Instagram. Y pongo Instagram, que dice, le pregunté, digo, ¿tienes Instagram? Claro, si no tiene conexión a internet en casa, dice, sí tengo Instagram. Y me decía, además, usted no me sigue. Digo, bueno, ¿cómo que no me sigo? Bueno, digo, yo no sabía que tenía Instagram. Cuando me enseñó ese muchacho su Instagram, una persona sin recursos, cuando tú ves la narrativa que había construido, parecía el rey de Córdoba. O sea, fotos con los mejores coches, en los mejores sitios, con la mejor sonrisa del mundo, bien hechas, tenía 2.500 seguidores. Porque para él ese yo digital, esa imagen, ese reflejo, era importante de cara a la galería, porque su vida real estaba a años luz de lo que su vida digital se configuraba como identidad. ¿Cómo va a trabajar después la salud mental de alguien que le dedica más tiempo y atención a ese avatar que su yo real? Pero esto no está pasando, ¿eh? No está pasando. Esto lo he extraído del texto de Musquet, que si no lo habéis leído es La fábrica de cretinos digitales, es un libro muy curioso. En algunas cosas discrepo, pero en otras me parece que está muy bien hecha, consecuencias que tiene un uso de las pantallas a nivel nocivo, ¿eh? Porque luego tiene efectos muy buenos. Yo no soy un demonizador de la pantalla, pero sí es verdad que tiene efectos nocivos, como por ejemplo los temas somáticos en el cuerpo, los temas emocionales y sobre todo, y el que más me preocupa, los temas cognitivos. Porque aquí vais a hablar de emoción, entonces no he querido cargar el peso de la ponencia hoy en la parte emocional, porque sé que vais a tener mucho después, pero sí en el peso de la reflexión, ¿no? Y desde esta perspectiva hay que tener siempre presentes estas consecuencias que se pueden tener. Las habilidades comunicativas.
¿Qué estamos haciendo en ese uso de las pantallas con el tema de la comunicación? Si sois docentes todos los que estáis aquí, ya sabéis que estamos reduciendo el vocabulario a un nivel terrorífico y que la expresión oral está bajando de tal manera que nosotros en las facultades de Ciencias de la Educación, en varias, he visto ya que en primero de carrera hay examen de dictado. No os riáis, en muchas facultades hay exámenes de dictado para primero de educación primaria y de infantil como asignaturas. ¿Por qué? Porque ya estamos bajando ese nivel tanto que es difícil que se expresen de manera adecuada. Y a mí esto me preocupa porque el empobrecimiento del lenguaje implica el empobrecimiento del pensamiento. Decía Wittgenstein, el filósofo, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Cómo voy a pensar adecuadamente si no tengo las herramientas para configurar un pensamiento óptimo? Yo recomiendo muchísimo, muchísimo, y lo utilizamos ya en clase cada vez que voy con mis alumnos, la aplicación de la Real Academia Española que tiene la palabra del día. Y cada palabra del día aparece, y la vemos en clase, y muchas veces son rarísimas, y yo tengo en favoritos, ahora mismo puedo tener 350 palabras en favoritos porque muchas las voy metiendo y las voy utilizando. Y entonces los alumnos que en su discurso oral, cuando yo pregunto, utilizan alguna palabra nueva que la comprenden y la contextualizan bien, tienen positivo. Es así de sencillo, tienes que estimular un poco la utilización de un lenguaje adecuado, porque la pantalla ha conseguido configurar un lenguaje visual, pero no una narrativa oral, y la oralidad es la base de la comunicación humana. El emoticono, el famosísimo emoticono, es la suma de dos cosas espectaculares, emoción más icono, emoc, icono. Es decir, una emoción la represento con una imagen. Si yo represento emociones con imágenes, no necesito palabras. Te planto la imagen y me ahorro tener que buscar todo el proceso cognitivo de vocabulario para darte esa comunicación. ¿Se está perdiendo? Pues sí, ahí tenéis varias noticias más que hablen de los problemas de vocabulario en el siglo XXI. Fijaros, hace unos años, creo que fue hace 2, en un supercomputador de estos cuánticos se le dio la oportunidad, creo que fue a un grupo de Harvard de lingüistas, de utilizarlo durante una semana. Y los lingüistas de Harvard hicieron algo espectacular. Cogieron todos los discursos desde Abraham Lincoln, que se habían hecho a nivel político, y se metieron en el supercomputador hasta los últimos discursos de Donald Trump. Y querían saber que la supercomputadora viera el número de palabras y de léxico en función también del momento histórico. Y las conclusiones a las que llegaron fueron muy curiosas. Los discursos de Abraham Lincoln se hacían para una población que podía comprenderlo a partir de los 22 años, en aquella época y en nuestra época. Un discurso de Abraham Lincoln empieza a comprenderse a partir de los 22 años de una persona, es decir, que si tenías 19 no te enterabas de nada, ¿vale? Los discursos de nuestros últimos políticos, especialmente en el mundo anglosajón, están entendiéndose a partir de 9 años. Esa fue la conclusión a la que llegaron. Y es que empezamos a configurar un ámbito del discurso político, de la narrativa política, donde empezamos a bajar el nivel semántico y el nivel léxico, la prosodia ni os cuento, es decir, la entonación en torno de cómo se hace ni os cuento, y entonces se quedan en eslóganes, con lo que un niño de 10 años puede entender muy bien lo que dice Donald Trump, porque la intención pasa por ahí. Entonces, como docentes tenemos la obligación de dotar de esas herramientas a nuestros alumnos utilizándolas nosotros en ese aula. Porque si no, es una añagaza con la que ellos empiezan a picar la comprensión del mundo exclusivamente con imágenes o con narrativas del eslogan. Y esto es un problema pedagógico cada vez más importante, ¿no? La comunicación está mediatizada por pantalla. Antes ha dicho aquí el presidente, y tiene razón, que él prefiere la vivencia, el que se relacionen, el que no estén con los móviles, pero es que cuando tú empiezas a comunicarte con alguien a través de un teléfono móvil o a través de una pantalla, estás mediatizando la comunicación. Mediatizando significa que la pantalla se pone en medio. ¿En medio de quién? De la otra persona y de ti. Eso es mediatizar. Mediatizar es situarte en medio. Y cuando yo te mando una nota de voz de WhatsApp, y tú la escuchas, y va la gente, ahora por la calle vamos así, vamos escuchando nota de voz o hablando nota de voz, es decir, ni siquiera ya por teléfono, ¿no? Antes de ayer me sorprendió mucho, esto se me ha venido a la cabeza, ahora me sorprendió mucho,
que en una story de Rosalía, yo sigo a Rosalía porque me gusta mucho, bueno, pues en una story de Rosalía sale ella contando algo y le suena el teléfono, una llamada. Y dice, ¡ay, me están llamando, qué raro que me llame! Esto en el siglo XXI se considera invasivo, y lo dice ella, se considera invasivo hablar por teléfono, y le comenta a la cámara en directo, dice, que sepáis que yo solo hablo por teléfono con 4 o 5 personas contadas con mi mano, porque hoy ya se considera invasivo llamar a alguien y que la otra persona se sienta en la obligación de descolgar y tener que contestarte. Esto es lo que estamos poniendo como proceso comunicativo en el siglo XXI. No estoy diciendo nada que no sepáis, pero es verdad que me interesa mucho esa parte en la que nosotros tendríamos que trabajar. Esto es un tema también de diseño pedagógico. Diálogo contra debate. Supongo que los que estáis aquí habréis trabajado el tema del debate en el aula, porque ya es una asignatura en lengua en quinto, se tiene que meter ya el tema del debate por ley educativa desde hace un tiempo. Yo he sido juez de debate 6 años, hasta que ya no pude más. Y no pude más porque empecé a tener un problema moral en los procesos educativos del debate. Y os cuento el problema moral. Era que me parecía que estaba engañando un poco los procesos de aprendizaje. Eso me parecía a mí. Esta es una opinión completamente subjetiva. Luego, si queréis, abrimos el turno de preguntas y discutimos, ¿no? Y es que yo veía a mis alumnos que se preparaban las posturas a favor e investigaban, y estaba muy bien, y se preparaban las posturas en contra e investigaban, y estaba muy bien. Y entonces se sorteaban y empezaban, ¿no? Y tomábamos nota, teníamos nuestros ítems para valorar, habíamos hecho nuestra rúbrica y al final, bueno, pues, ¿qué habían aprendido? Habían aprendido a favor y en contra, pero había que ganar y había que perder y no se llegaba a conclusiones. Y entonces empecé a esquilmar, me decía, hay algo que a mí me chirriaba aquello de, ¿por qué lo he hecho a debatir? ¿Por qué no lo he hecho a dialogar? O sea, ¿dialogar qué significa? En griego, logos es palabra, también es razón, porque es polisémica, ¿no? Logos es la razón y dia significa atravesar. Un diálogo es cuando la razón nos atraviesa a todos. Es decir, empezamos a hablar hasta el extremo de que hemos conseguido llegar a un acuerdo porque la razón nos ha atravesado a todos. Eso es el objetivo de un diálogo. Un debate no. Un debate, el objetivo es que mi argumentación sea, que es la contraria a la tuya, sea mejor y mejor valorada. Entonces, cuando yo le preguntaba, bueno, entonces, ¿estamos a favor o estamos en contra? Yo lo que quiero saber es cómo conseguimos. Entonces, le hice una variación, le dije, no, a partir de ahora me da igual las posturas. O sea, vamos a sacar un tema y lo que quiero es que argumentéis, que uno presente la temática, que otro la defienda, tal, pero desde la perspectiva que os dé la gana. Y el otro equipo puede estar igual, puede estar también a favor, ¿no? Me da igual si estáis a favor o en contra, lo que necesito es que dialoguéis y que después vosotros elijáis los mejores argumentos de la problemática que os presento. Yo os presento una problemática, vosotros la estudiáis, la defendéis en equipo y luego me decís, no, pues el argumento del equipo contrario sobre este tema me ha gustado más que el que yo he dado. Entonces lo sacamos y lo utilizamos como el primero. La conclusión a la que ha hecho Menganito me parece más potente que la nuestra y al final creamos un corpus de conocimiento compartido donde damos una solución a la problemática. ¿Por qué? Pues porque el debate está muy bien, para tener una técnica de atención, de estudio, de investigación, eso está muy bien, pero no veía que tuviese esa parte moral que necesita cualquier proceso educativo, y es crear comunidad y reconocer la grandeza del argumento del otro. Eso me parecía esencial. Entonces, esa parte yo la eliminé, luego si queréis lo hablamos, y también encontraba los problemas de jerarquía en la pantalla, es decir, la pantalla que prioriza. La pantalla prioriza el resultado. ¿Te cuentan los procesos? Nunca. Nuestros alumnos se dan cuenta de que el proceso se ha eliminado. Si no se lo dicen es muy complicado, porque piensan que la foto es la realidad. El momento, la historia es la realidad. Y para mí, como docente, es muy importante poner en valor los procesos. Y eso no aparece en las pantallas. Cuando tú subes la story ya le has puesto el filtro, has puesto la narrativa y la has diseñado tan bonito que solamente presenta el resultado. Entonces, si no trabajamos el hecho de que nuestros alumnos consideren ese momento donde el proceso es importante, y esto lo hacemos cuando valoramos la calificación, cuando tú vas a valorar la calificación no te centras solo en el examen final. Vas viendo todo el proceso de esfuerzo de esos alumnos que tienes, que al principio entraron de una manera y al final van saliendo medio formados. O sea, si pones en valor el proceso, vamos a hacerlo también en ese proceso educativo con las pantallas. Vamos a contar los procesos. ¿Cómo hicimos esto? Y ahora se cuenta todo ese proceso y se sube. O sea, no os podéis sorprender, yo he tenido la suerte de contactar con algunos influencers muy importantes de este país, mujeres, 2 de ellas, con las que íbamos a hacer alguna colaboración, y cuando te cuentan cómo viene su día a día organizado y cómo sufren en ese día a día su organización, organizaciones de 2 meses vistas día a día donde tienen que hacerse la foto con un equipo de 2 personas, con una producción, porque son influencers de mucho dinero y que manejan mucho, ¿vale? Y que 2 veces a la semana van al psiquiatra y que lloran
Y todo eso no aparece nada, absolutamente nada, en todo lo que van haciendo en sus stories. Y son gente que influye mucho en chavales de 14, 15 y 16 años, porque yo quería trabajar con influencers de adolescentes, ¿no? Y entonces les pedía, por favor, le dije, bueno, ¿por qué no contáis esto? Claro, decía, hombre, José, esto es un negocio. Digo, vale, que es un negocio. Pues entonces tenemos que hacerlo nosotros, se lo tenemos que contar nosotros. Entiendo que es un negocio para ti y es legítimo, pero tendré que educar a los míos para que entiendan que todo es mentira. Porque tú no lo vas a hacer, porque entiendo que es la gallina de los huevos de oro que tienes, entonces tendremos que buscar nosotros. Hay más cosas, voy a ir rápido porque si no, no me da tiempo, esto ya lo he comentado, entonces me lo voy a ir saltando. Bueno, el vivo y el directo ya lo he dicho, para mí el vivo y el directo es esencial, es insustituible, luego cualquier proceso pedagógico que implique una pantalla pierde información. Es bueno tenerlo como plan B, sin duda. Cuando ha llegado la pandemia nos han salvado de la vida, pero no hay nada que sustituya el carril de información que tiene una vivencia, absolutamente nada, nada. La elaboración de los rituales me parece fundamental. ¿Cómo se trabaja esto en una familia? Nosotros con la familia lo hicimos con 2 familias en Córdoba durante un año entero. Me decían, bueno, vamos a hacer una pedagogía del móvil. Le dije, estupendo, pedagogía del móvil. Venga, tenían niños de 11 años, 13 y 16, creo que era el último, en la familia con la que más trabajamos. Y luego lo apliqué yo con la mía, ¿eh? Pedagogía de la pantalla, ¿qué significa? Cada vez que te acerques a una pantalla, dime qué vas a hacer. Dota de sentido al acto. Así es que yo estaba en casa, es un poco violento, ¿vale? Pero había que hacerlo. Yo estaba con el móvil y decía, bueno, entraba un mensaje, cling, y decía, bueno, voy a ver el WhatsApp, ¿quién me ha escrito? Y lo decía en voz alta. Miraba el WhatsApp y decía, vale, lo soltaba. Me aburría porque estaba el telediario diciendo cosas que no me interesaban y decía, voy a mirar Twitter a ver si hay alguna noticia nueva. Cogía la pantalla, me metía en Twitter y lo soltaba. Voy a hacer una foto. Siempre narrábamos en voz alta lo que se iba a hacer. Es decir, dotábamos de intención el hecho de que yo iba a utilizar un teléfono móvil, para que los niños que estaban allí alrededor supieran que se coge el móvil por un motivo. Porque si no dotas de intención coger el teléfono móvil, al final el móvil te da la intención a ti. Es decir, tú al móvil te tienes que acercar con un criterio previo. Tienes que saber cómo voy a utilizar el móvil, qué voy a hacer con él, qué pretendo. Entretenerme, voy a entretenerme un rato viendo TikTok, vale, lo coges y te ves TikTok, pero lo dices. Lo dices, no es, cojo el móvil a ver qué pasa y abro y voy saltando de un sitio a otro y no tengo criterio. Porque si te acercas al móvil sin criterio, será el móvil el que codifique tu criterio. Y eso me preocupa mucho. Porque si vas sin criterio a la pantalla, será la pantalla la que configure tu criterio. Estético, ético, del concepto de éxito, educativo, el que quieras. Así es que si coges el hábito de que cada vez que te acercas a un móvil tiene una intención de hacer algo, pues ya sabes que lo vas a hacer y luego lo sueltas porque es una temporalización cerrada en tu cabeza con un objetivo concreto, ¿no? Entonces, siempre es bueno trabajar de manera específica y concreta ese acercamiento a la pantalla. Y luego la convivencia. ¿Cómo no vamos a hablar de salud mental si resulta que la convivencia se está mediatizando por las pantallas? Aquí tenéis lo que está pasando ya en el siglo XXI. Empresas de alquiler de amigos. No es coña, o sea, no es coña. Esto ya es verdad y esto está aquí. Se alquilan amigos, y no sé por qué os sorprendéis, porque igual algunos de los que estáis aquí estamos en aplicaciones para conocer a personas y tomar cerveza, o sea que no veo mucha diferencia entre quedar con alguien para ver si ligo o quedar con alguien para pasar un buen rato y considerarlo un amigo en torno a temáticas que nos interesan, ¿no? Y luego ministerios de soledad que ya no son una utopía. Hace 9 años se crearon ministerios de la felicidad, direcciones generales de la felicidad. Y yo he estado en empresas, algunas del IBEX, haciendo formación, donde he tenido que negociar con el director de la felicidad y el bienestar de la empresa. Y yo le he preguntado, bueno, ¿y tú qué le dices? O sea, es que yo vengo aquí a que la gente esté feliz en la empresa. Bueno, que eso es otra. O sea, si os contara yo cómo se ha introducido la palabra felicidad en el ámbito laboral, os quedáis sentados, porque desde el año 2000 hay una estrategia laboral de la psicología positiva de invadir el terreno laboral para apropiarse del concepto de felicidad y lo han conseguido. Han conseguido que ese proceso de sociabilidad que enriquecía se cerrara en torno a esto. ¿Qué es lo que me preocupa? Pues que gran parte de la educación se está centrando exclusivamente en esas habilidades laborales. Y esta es la distinción que tenían los días en la época en la que mis padres intentaban ser felices. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para dormir. La primera para trabajar, la segunda tu tiempo libre, la tercera para dormir. ¿Dónde pones el peso de la construcción de tu identidad como persona? ¿Dónde?
en el tiempo que te pertenece. De manera que mis padres y muchas de las generaciones suyas conseguían construir una identidad en el tiempo de pertenencia propio. El trabajo que era un medio para un fin, un medio. ¿El medio para qué? Para ganar dinero, para poder llevarme a mis hijos al fútbol, a la playa, para poder tener los fines de semana libres, etcétera, etcétera. Pero no era un fin en sí mismo. Si además trabajaba en algo que te gustaba, miel sobre hojuelas, porque las tres partes de ese día estabas feliz. Que no, gran parte de esa población levantó este país trabajando muchísimo, pero sabiendo ser felices porque ponían en valor su tiempo libre. Su tiempo libre estaba configurado como un elemento de valía importantísimo. Hoy el tiempo libre de nuestra gente joven no está configurado desde el punto de vista del valor, pero es porque nosotros como adultos tampoco le decimos que tienen que tener un tiempo libre que se valore de manera experiencial, donde tú quieras estar en ese tiempo libre viviendo experiencias que de otra manera no podrías conseguir y poner en valor. Toda la sociedad está virando el proyecto de identidad y de felicidad a las primeras 8 horas. Toda la sociedad está virando ese proyecto hacia el mundo laboral. Porque desde el año 2000 descubrió Seligman, que estaba confabulado con el presidente de los Estados Unidos, que si se empezaban a presentar estudios científicos diciendo que la felicidad en el campo laboral hacía que la gente fuese mucho más feliz, serían más productivos. Pues claro que eres más productivo. Si eres feliz en tu proceso laboral, vas a estar trabajando no 8 horas, sino 24, porque como es una seña de identidad propia, a cambio, ¿qué hago? Tu tiempo libre lo desprecias. Y la gente está despreciando y quitándole valor a ese tiempo libre, especialmente la gente joven. Y eso me preocupa mucho. Fijaros, esta es una noticia muy básica, en el 2015, ¿no? No me da tiempo de contarla entera, pero sexador de pollos, ya sabéis lo que es. Te sientas, vienen los pollitos y dices, este es macho, esta es hembra, este es macho, esta es hembra. Pues un sexador de pollos gana más de muchos de los que estáis aquí. 4.500 euros. ¿Qué se le pide al sexador de pollos? Ni siquiera necesita tener el título de la ISO. Pues claro, tú te vas a sentar y vas a intentar distinguir si es macho o si es hembra el pollo. Y es dificilísimo, por eso ganas 4.500 euros. Pues cuenta la noticia del ABC que la gente joven no aguanta los procesos de formación de sexador de pollos. Que todos los días aparece mucha gente en esta fábrica. En España, por cierto, tenemos los mejores sexadores de pollos del mundo. Del mundo. No, eso no es coña. Luego investigar esto, ¿vale? Y cuenta que te acercas a formarte el primer año de formación, el primer año. Cobras 700 euros, estás formándote, cobras 700 euros, tienes que aprender a sexar pollos y no es fácil. Pero te dicen algo muy bonito, te dicen, mira, no te agobies, cuando acabe el año te vamos a hacer un examen y no puedes tener más de un 9% de fallos, porque por eso vas a cobrar 4.500 euros. Obviamente no te lo vamos a dar gratis, tienes que esforzarte en mirar bien si es macho o hembra y para eso tienes que ver muchos culos de pollo. No hay problema, estás allí, no, pero es que es verdad, no hay problema. Bueno, pues entran ilusionadísimos, pensando que cuando acabe el año van a aprobar ese examen, cuando llevan 3 meses le hacen el primer examen y en ese primer examen, después de 3 meses, donde ellos hacen la separación, le dicen, porque además tú estás allí formando con la persona que te está diciendo, no, esto sí, esto no. En ese primer examen el nivel de fallo suele ser en torno a un 50-55% de fallo. Claro, se vienen abajo. Y dicen, ¡wow! Y le dicen, no te preocupes, que llevas 3 meses. Tienes un 50% de fallo. Cuando lleves 9 meses más, llevas un año entero viendo esto, no vas a tener problemas, vas a saber hacerlo. No aguantan el proceso de formación. Al principio entran con un discurso, y el discurso es, no hay problema, yo me pongo aquí, tarde o temprano aprendo, yo vengo aquí porque luego me voy a ganar bien la vida, son 4.500 euros. Su discurso es completamente lógico, teniendo en cuenta el sueldo. Además, no es un trabajo estresante, porque no te vas a estresar, vas a estar simplemente viendo, etcétera, etcétera. Cuando llevan 3 meses, cambian completamente el argumentario y el discurso es, esto no es motivador, esto es muy mecánico, este proceso no va conmigo, yo no me siento bien en este mundo laboral. Es decir, no se conocen a sí mismos y encima la falsificación de los argumentos convierten a la falsificación de la identidad. Es decir, el argumento que me interesa lo utilizo para configurar la identidad, que es volátil dependiendo del momento en el que me encuentre. De manera que tenemos una crisis de sexadores de pollo en España. No hay sexadores de pollos jóvenes. Bueno, vosotros os reíros, pero esta es la crisis que hay. Luego, no, tiene mucho que ver con esa parte de la salud mental en la que el sujeto va teniendo esa habilidad. Y luego os he traído esta noticia porque me preocupa mucho que nosotros como docentes estamos introduciendo, ¿cómo os diría?, metodologías neopedagógicas en torno a la educación emocional que no están contrastadas. Metodologías neopedagógicas que no están contrastadas 100%, pero que son muy atractivas. Entonces nos lanzamos a la neofilia, es decir, amamos la novedad en pedagogía más que en ningún sitio, y entonces queremos
que todo lo nuevo se parezca como bueno. Bueno, pues en Francia, Macron antes de ayer dijo que va a poner por ley el dictado en el aula. Ya sabemos que no le está yendo bien últimamente cuando pone algo por ley, a nivel social. Pero lo quiere poner por ley en el aula. Y esto tiene mucho que ver con los últimos 15 años de técnicas nuevas pedagógicas, que los resultados en Francia están siendo terroríficos a nivel académico. Y entonces, ¿qué ha dicho? Volvemos a lo de antes. ¿Cómo se vuelve a lo de antes? Dictado diario en el aula, obligatorio. Es que no me motiva, te aguantas. Es que me pongo con... Todo el mundo abre el libro, página 23. Fijaros el ejercicio, ¿eh? Fijaros el ejercicio. Abrimos el libro por la página 23, empieza a leer tú y no te despistes. Y luego tú, y luego tú, y luego vuelvo a ti, para que no te despistes. Y así estamos media hora, con el dedito y leyendo en voz alta. Es decir, trabajamos la prosodia, trabajamos la atención, porque te voy a tener media hora atento a una cosa ahí, y la comprensión, porque cuando termine vamos a empezar a preguntar por el texto y vas a tener que explicar el texto. Cuando acaba esa hora tú estás cansadísimo de ese proceso atencional, pero el ejercicio ha trabajado 1000 cuestiones de competencia que de otra manera no hubiéramos trabajado. Es decir, reeduco tu atención, porque te obligo a estar atento, tu comprensión lectora, tu prosodia y después la oralidad cuando me tengas que hacer el resumen oral frente a tus compañeros. Era un ejercicio espectacular, pero como no motivaba, no gustaba, no provocaba el hálito emocional que queremos como docentes para que nos quieran, estamos confundiendo a veces ese proceso. Y lo he traído aquí como puesta en valor de que todo lo viejo no es malo. Cuando lo viejo... No, perdonad. Cuando lo viejo se asienta, ¿sabéis cómo se llama, no? Clásico. Un clásico no perece. Y si no perece, es difícil de mejorar, ¿no? En fin, termino hablando de rutinas de pensamiento visual. Yo creo que son muchas. Aquí os he puesto algunas. Cuando se trabaje la mirada hacia esa pantalla, esta en Internet encontráis millones, ¿vale? Esta es una más de las miles que hay. Esta está en Internet, se puede sacar. Y a partir de aquí cierro con el vino. No pasa nada, luego la paso. Si está la encontráis en Internet. Es mía, en mis vídeos de YouTube encontráis muchas de estas charlas. Voy a cerrar con esta diapositiva. 2 copas de vino. Es temprano, lo sé. Imaginaros que os pongo 2 copas de vino aquí, una copa vale 50 euros la copa y la otra vale 150. Y os digo, venid a probarla y me decís qué os parece. Y cogéis la copa de 50 euros y la probáis y me decís, joder, José, pues esta copa está muy buena. Y digo, bueno, claro, vale 50 euros la copa. Claro que está buena. Es suavita, me encanta, tiene un paladar. Digo, venga, pues ahora cógete la de 150. La de 150 es un Rioja Gran Reserva, pues yo que sé, del 75, ¿vale? Y vale la botella 2.000 euros. O sea que hay 1000 botellas en el mundo. Y vas a probar tú una copa. Y pruebas la segunda y me dices, ¡buah! Esta está mejor. No sé qué tiene, está más dulce, entra muy bien. Y digo, estupendo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Durante un año entero vamos a hacer un curso de cata de vino. Entero, un año entero. Y durante un año vais a aprender a trabajar el paladar. Vais a distinguir los sabores, vais a saber qué tipo de uva es, de dónde procede, vais a distinguir los colores del vino. Si es más añejo, menos añejo, si es más viejo, etcétera, etcétera. Vais a trabajar el olfato. Y durante un año intensivamente os voy a poner a esto. Y cuando termine vuestra formación, que ya sois unos sumiller más o menos buenos, os traigo de nuevo aquí, os pongo las 2 copas de vino de nuevo. Y os digo, venga, aquí tenéis. ¿Recordáis? Ah, sí, recuerdo esta copa de vino y tal. Venga, pruébala. Y ahora coges la copa y en vez de bebértela empiezas a darle vuelta, le pones un fondo blanco, ves el color y dices, joder, José, qué bonito, esta tonalidad rosada con tonos terrosos y además tiene... Y empiezas a olerlo y dices, oh, esto hasta en barrica de Jerez y además bañada de brandy. Y luego, después de 5 minutos disfrutando antes de probarlo, lo pruebas. Y cuando lo pruebas, empieza a bajar su lagrimón por aquí y dices, ¡buah! Yo no recordaba este vino. Y es verdad, no lo recordaba. ¿Cómo lo vas a recordar? Pero ahora vas a probar el de 150. Y cuando coges el de 150 ya eres consciente de lo que coges. Eres consciente de que vas a volver a probar una botella de la que solo 1000 personas van a abrir. Y cuando coges esa segunda y vuelves con tu ritual y tu proceso enólogo de cómo deleitarte, ¿no? Y terminas probándolo, cuando terminas probando esa copa tienes un orgasmo intelectual. Intelectual. Y entonces yo te pregunto, ¿qué ha cambiado? Porque el vino es el mismo. Lo que ha cambiado es algo tan sencillo como tu educación. Es decir, ¿qué he hecho? He cultivado cultura y cultivo, comparten raíz, he cultivado tu paladar, he cultivado tu olfato, he cultivado. ¿Qué consecuencia trae
apretar a la gente para educar hasta el extremo de que sepa sacar el máximo provecho de sus capacidades. Pues trae algo muy bonito, y es que las personas con cultura, y esto es una de las labores que tenemos que nosotros hacer, incrustar esta semillita en nuestros alumnos, ¿no? Las personas con cultura disfrutan con más intensidad la vida. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Yo puedo ir a un concierto, claro, ahora me viene alguien que no ha estado en ese curso de sumiller y se me pone al lado y prueba el vino y me dice, ¡ah, qué vino más bueno! Y yo lo miro y digo, tú no sabes lo que te estás bebiendo. Y es verdad, no sabes lo que se está bebiendo si lo compara conmigo, que estoy cultivado. Yo me voy a un concierto de Coldplay y lo disfruto brutalmente, pero si estoy cultivado y me encanta la ópera, encima puedo disfrutar de la ópera también. Ahora, el que no está cultivado en la ópera solo disfruta del de Coldplay. La cultura hace que el placer, la intensidad del placer, aumente de manera exponencial en cada sujeto y solo lo experimenta cuando lo hemos forzado a cultivarse. Y entonces llega ese nivel de intensidad en el que dice, han merecido la pena este esfuerzo. Y si no recordad quiénes han sido vuestros mejores docentes, y veréis que son los que más os han exigido. Y han trabajado bien en clase y han sido responsables. En fin, espero que a partir de ahora algunas de las cosas que hemos dicho calen en vuestro ideario. Muchas gracias por prestarme vuestra atención. Pregunto, ¿hay preguntas? No sé si hay preguntas. No hay. Entonces nada, no hay preguntas. Luego veo.